Grandes ideas de la filosofía. Filosofía analítica. La filosofía analítica comenzó a principios del siglo XX en el mundo anglosajón, rebelándose contra la corriente entonces dominante, la del idealismo absoluto, y apoyándose decididamente en el análisis lógico del lenguaje. La escuela analítica desechó la metafísica en su totalidad al afirmar que las proposiciones formuladas por los metafísicos no eran suficientemente buenas como para ser siquiera falsas, sino que carecían totalmente de sentido. Mientras que el legado de la filosofía analítica como escuela de pensamiento está abierto al debate, su legado en tanto proceso histórico en los países de habla inglesa es irrebatible. Su objetivo primordial fue y es el de clarificar los temas filosóficos a través de la argumentación, el análisis y el rigor lógico. Una búsqueda que derivó inevitablemente en una investigación exhaustiva del significado y de lo que contiene, el lenguaje. La filosofía analítica es una tradición histórica dentro de la filosofía que comenzó a principios del siglo XX. Se inició con el pensamiento de dos estudiantes de Cambridge, Bertrand Russell y George Edward Moore, que se rebelaron contra los puntos de vista de sus profesores y de la filosofía dominante en esa época, que era absolutamente idealista. El término filosofía analítica se comenzó a utilizar a comienzos del siglo XX. Intentó más que nada denotar una metodología. Existen dos interpretaciones, una estricta y otra amplia. La interpretación estricta es que la filosofía analítica trata el análisis de los conceptos, particularmente a través del lenguaje. Tomamos un concepto como el del lenguaje, que es el que la gente siempre usa. Lo analizamos, es decir, lo separamos en partes y demostramos cómo se combinan esas partes para producir el concepto. La interpretación amplia no se diferencia demasiado de toda la tradición filosófica que comenzó con Platón y Aristóteles. No es algo distinto. ¿Cuál es esa tradición? Bueno, en Platón y Aristóteles se relaciona con las distintas virtudes intelectuales, como la claridad, la argumentación, la apertura a la objeción, la formulación rigurosa, la honestidad de pensamiento, el no ser oscurantista con las cosas. Esa es la tradición, y como ya sabemos, es básicamente una idea de no absorber los prejuicios y los cuestionamientos contemporáneos. Eso ha sido la filosofía desde Platón y Aristóteles. Entonces, eso es la filosofía analítica, y durante el siglo XX muchos filósofos pertenecieron a esta corriente, desde Gottlob Frege y posteriormente Russell, influido por Frege, y después Wittgenstein, influido por Russell y Moore y muchos otros. Gottlob Frege era una figura relativamente oscura en sus días, un matemático que asumió la tarea de demostrar que las leyes de la aritmética se reducían a la lógica, una posición conocida como logicismo. En la búsqueda de su objetivo, realizó la mayor contribución individual al estudio de la lógica en la historia de esta disciplina y sentó las bases para el estudio riguroso del lenguaje que iba a caracterizar a la filosofía analítica. Sin embargo, solo en retrospectiva, Frege fue reconocido como el abuelo de la filosofía analítica. Su trabajo fundamental, Fundamentos de la Aritmética, fue tenido en cuenta por Bertrand Russell, quien se transformó en su discípulo. Su Principia Mathematica, escrita junto con Alfred North Whitehead, le debe mucho al trabajo de Frege. Ahora consideramos a Frege tanto fundador de la semántica moderna como fundador de la lógica moderna. Sus trabajos sobre sentido y denotación y otros trabajos, además de sus propios intentos de nivelar los inconvenientes para reducir la matemática a la lógica, son un objeto de estudio continuo. Yo diría que aún hoy es probablemente considerado como uno de los 6 grandes filósofos analíticos.